Bienvenidos a Camino Electoral, soy Fernando Tineo. Se anunció la fecha de la elección presidencial para el próximo 28 de julio de 2024. Conversamos con el ex parlamentario Ángel Medina, quien nos dijo que el principal afectado con esta fecha a la carrera es el ciudadano, quien tendrá poco tiempo para actualizar sus datos o inscribirse en el registro electoral. También analizó los escenarios que tendrá el oficialismo y la oposición. Señor Ángel Medina, bienvenido a Camino Electoral. Gracias, saludos. Gracias por la invitación. Se anunció la fecha que mantenía en incertidumbre, ¿no? al país, la fecha de los comicios presidenciales que tocan por la Constitución este año 2024. ¿Cómo agarra a la oposición la fecha del 28 de julio de 2024? Bueno, el Consejo Nacional Electoral cambió la incertidumbre por la carrera. Es decir, la incertidumbre que había en Venezuela frente a un cronograma y una fecha electoral, la transformó en un evento no solamente precipitado, sino un evento que coloca en una enorme carrera a todos los ciudadanos venezolanos, pero especialmente a los actores políticos, que desean que esta elección sea una elección lo más transparente posible, lo más competitiva posible y con las mejores garantías y las mejores condiciones para que el voto tenga sentido, el voto valga. Entonces, te digo que transformó la incertidumbre en una carrera porque efectivamente ahora tocan y quedan muchas cosas por construir que estaban bastante en ciernes. Es decir, el tema del registro electoral, por ejemplo, del registro electoral permanente que ya en pocos días va a arrancar, casi unos 20 y pico de días para renovar o actualizar o inscribirse en el registro electoral permanente. Esto es una carrera porque implica unos esfuerzos, no solamente logístico por parte del ente electoral, de si va a colocar cuántos puntos en todo el país, cuántos los va a colocar, cómo los va a colocar y cuándo los va a colocar y dónde los va a colocar, sino que también implica un enorme esfuerzo para los ciudadanos, no solamente de informarse, de saber, también de tener la disposición y de tener el tiempo necesario para poder ir a inscribirse. Algo que podría haberse hecho con tiempo, pues hoy se está haciendo la carrera. Lo mismo está sucediendo con, por ejemplo, la observación internacional. Algo que podía haberse hecho una invitación desde hace muchos meses a los organismos para que se fueran preparando. Bueno, ahora hay que pelear porque la invitación salga y después de que la invitación salga, los organismos internacionales que tienen un deseo de venir a participar como observadores en el proceso electoral van a tener que correr e incluso avanzar en los plazos que para ellos tardaban algunos tiempos, tratar de avanzar para poder estar aquí. Es decir, un enorme esfuerzo para esos actores que quizás no están acostumbrados a hacer las cosas tan rápido, pero que desean y quieren estar aquí presentes en el proceso electoral. Y así como ese, otros tantos esfuerzos. Por ejemplo, este cronograma electoral lo que hace es que reduce incluso el número de auditorías que estaban previstas para el proceso electoral. ¿Y eso en qué va? Que va en desmedro del proceso electoral. Pero además unas auditorías que hay que hacer a la carrera. Entonces yo creo que al final sí salimos del tema de la incertidumbre, pero entramos en una carrera donde lo que se pudo haber hecho con tiempo, de mejor manera y con mayor consenso, hoy se va a tener que hacer a la carrera, con mucho esfuerzo, pero también con el deseo de constituir ese proceso electoral un proceso que sirva para Venezuela. Ahora, hablas del registro electoral, ¿cómo saber si los venezolanos en el exterior, que ahora son muchos, van a poder tener la oportunidad de cambiar la residencia y votar en el país donde están o bien inscribirse porque nunca han podido participar? Mira, yo creo, Fernando, que la verdad es que ya a esta altura pues se va a hacer un esfuerzo. Yo creo que todos los actores políticos tienen que hacer un esfuerzo para que los venezolanos, millones que están fuera de Venezuela, puedan no solamente inscribirse, sino también participar. Ahora, es una cuesta muy empinada que está en este momento frente a los tiempos que existen, frente a los tiempos que corren. Una cuesta muy empinada porque implica unos esfuerzos, sobre todo de altísima política, en el caso de países que no reconocen a Nicolás Maduro, por ejemplo, los Estados Unidos. Un esfuerzo de altísima política para ver de qué manera se lleva adelante este proceso de inscripción de venezolanos. Pero también un esfuerzo logístico enorme en términos de no solamente dar la oportunidad a millones para que se inscriban, sino para que también voten. Es decir, hoy eso es una enorme cuesta que no digo que no sea imposible, pero que está bastante cuesta arriba en este momento, según este cronograma, para que los venezolanos de forma amplia puedan ejercer su derecho al voto, sobre todo, digo, los venezolanos que están en el exterior. Por eso lo digo con una sinceridad triste, si se puede decir así. ¿Por qué? Porque hubiese deseado que este fuese un proceso donde los millones de venezolanos también se expresaran, todos esos venezolanos que han tenido que huir por la crisis venezolana también se expresaran, pero todo indica que eso va a ser, posiblemente va a existir, pero no va a existir en la magnitud, ni en la fuerza, ni en la contundencia que se esperaba.
mencionabas la observación electoral internacional. Sí. Se habla de la ONU, se habla de la CELAC, pero quien estaba establecido, o uno de los organismos que estaba establecido en los acuerdos de Barbados, es la Unión Europea, y no se nombra. Y el Centro Carter. Y el Centro Y Carter. el Centro Carter. De hecho, ¿Crees que no van a venir? ¿Crees que no nos van a invitar? yo creo que hay una voluntad de parte del Centro Carter, que vino hace unos meses a Venezuela, por cierto, y hay una voluntad por parte de la Unión Europea de estar participando aquí, como hay una voluntad incluso del Secretario General de las Naciones Unidas de poder enviar. Lo único que hay que diferenciar aquí, el proceso de observación o la delegación de observación de la Unión Europea, por ejemplo, es muy robusta, es muy completa en términos no solamente de la cantidad de técnicos y la cantidad de observadores de la Unión Europea que vienen al proceso electoral, en un proceso normal. El del Centro Carter también es importante, pero también hay que diferenciar que, por ejemplo, la asistencia electoral que plantea las Naciones Unidas no es de la robustez que tiene la Unión Europea o de la fuerza o la contundencia que tiene, por ejemplo, el Centro Carter. Pero yo creo que hay una voluntad de parte de ellos. Ahora, en los próximos días tendrá que emitirse una comunicación de invitación por parte del Consejo Nacional Electoral. Sin invitación no puede haber observación, y eso es uno de los puntos fundamentales. Y después que se produzca esa invitación, por eso digo que estamos en medio de una carrera, después que se produzca esa invitación, pues van a tener que correr, literalmente, los miembros de la Unión Europea y los miembros del Centro Carter para poder instalar en Venezuela un proceso electoral previo, durante y posterior al evento, ¿no? Estaba preparado el CNE y la administración de Nicolás Maduro para esta fecha, porque no, tú lo has dicho, es una fecha que los pone a correr, pero pone a correr a todo el mundo, no solamente a la oposición, a ellos también, porque el tiempo es muy corto. Yo no sé cuánto preparados estén, pero sí te puedo decir que estaban más preparados que los factores opositores en Venezuela. ¿Por qué? Porque controlan el evento, están controlando la fecha. Y no por nada la fecha termina siendo el día del cumpleaños de Hugo Chávez. O sea, si no fuese otra fecha. Entonces, la propia fecha evidencia el control que tienen sobre los tiempos. Al final, esta decisión de este cronograma es una decisión política, es una decisión de cálculo político de quienes están en el poder. Quizás ellos sienten que adelantando el proceso electoral, acercándolo, haciendo los tiempos más cortos, poniendo a correr a la oposición, quizás tienen más ventaja o logran tener una ventana de oportunidad para generar ventaja frente a la opción de cambio en Venezuela. Quizás eso es un elemento. El segundo elemento es que quizás con eso pueden enredar otros procesos, por ejemplo, la observación internacional. O un último elemento, sienten que el dinero que existe en Venezuela, con el dinero que ellos manejan, es posible aguantarlo o alcanzarlo hasta ese entonces. Es decir, creo que al final, yo no sé si estén preparados o no. Yo lo que sí sé es que ellos controlan muchísimo más que la oposición el término de los tiempos, el término de las decisiones institucionales, y esto es una muestra clara, este cronograma. Hemos visto en estas primeras semanas donde Nicolás Maduro anda en la calle en campaña. Sí. Y hemos visto que vuelven a rescatar la imagen de Hugo Chávez. Sí. ¿Cómo analiza Ángel Medina ese retrotraer nuevamente la imagen de Chávez? ¿No levanta solo a Nicolás Maduro? Mira, desde el año 2000, desde que llegó Hugo Chávez al poder, desde ese entonces hasta acá, es la primera vez, y este es un problema serio para quienes están en el poder, es la primera vez en su vida en que ellos claramente tienen la minoría electoral. La primera vez donde ellos con seguridad saben que son la minoría del país. Y eso está transformando su forma de ver las cosas. Pero además está haciendo que ellos traten de apelar a aquello que en algún momento generó movilidad en el país. Y por eso un poco rescatar otra vez a Hugo Chávez, que lo tenían perdido. Acordémonos que hasta los ojos los borraron todos lados. Lo tenían perdido Hugo Chávez y ahora lo tratan de rescatar otra vez, tratando con ese esfuerzo, buscando o anhelando que eso vuelva a movilizar al país como se movilizó hace una década y media o 2 décadas atrás. Ese es el gran dilema, ese es el gran problema que tienen hoy quienes están en el poder, que no tienen la mayoría del país. Eso es claro y contundente y lo demuestran las encuestas que se han venido haciendo en los últimos meses en Venezuela. Ellos no tienen la mayoría del país. Para decirlo al contrario, ellos son hoy una minoría clara del país y ese es un problema para enfrentar un proceso electoral. Un problema porque te está diciendo claramente que no hay manera, que no hay forma de que puedas ganar un proceso electoral en este momento. Ahora, de este lado, en la oposición, ¿cómo los agarra el 28 de julio? Porque lo comentábamos antes de empezar la entrevista y hay un problema allí de movilizar,
de buscar a los testigos, porque tienen que tener en esta elección testigos en cada mesa, en cada rincón del país, para que cuiden los votos que se depositen ese día. ¿Cómo ven esa movilización de aquí al 28 de julio, esa organización que debe haber para ese evento? Te lo voy a poner así, Fernando. Hay como dos grandes retos que tiene el movimiento opositor en Venezuela. Uno es el tema del andamiaje electoral y organizacional, y ese es el primer reto. ¿Qué significa? Tener un programa tan rápido, tan acelerado, que nos coloca la carrera, genera unos retos importantes, por ejemplo, en materia organizativa. ¿Cómo hacer para que se distribuyan los testigos en todo el país? ¿Cómo hacer para implementar todos los esfuerzos logísticos que son necesarios para, por ejemplo, el día D, que es el día de la elección? O sea, en un país donde no hay gasolina, donde fallan los servicios públicos, la electricidad, el agua, el transporte, las comunicaciones, ¿cómo hacer para que eso fluya y fluya de la mejor manera frente a las limitaciones que existen? Todo ese tema organizativo que decía también de las auditorías electorales, de las auditorías del proceso, de la constitución del proceso como tal, de la movilización de las personas, todo eso es un primer esfuerzo y un enorme reto. Y después está el reto político. Y el reto político básicamente se centra en tener una opción. Tener una opción frente a lo que es una inhabilitación inconstitucional e ilegal, como es la inhabilitación de María Corina Machado. ¿Cómo entonces plantearse desde el punto de vista político un reto que permita generar la mayor unidad, el mayor consenso y la posibilidad de tener una opción para que los venezolanos puedan tener la enorme, con su voto, la opción de poder cambiar las cosas, ¿no? Ahora, ¿qué hacer con eso? Con ese escenario político donde María Corina Machado sacó una diferencia importantísima. Creo que nunca lo habíamos visto así, con una diferencia tan grande, y quizás en un evento como ese, donde no es cultural en Venezuela una primaria, pero sí, es importante la diferencia que ella obtuvo. ¿Cómo manejar eso, ese liderazgo que de alguna manera ella ha captado en este escenario donde no se sabe si ella va a poder inscribirse? Y lo uno con otra pregunta. ¿Qué hacer ante el Consejo Nacional Electoral? ¿Se tendrán que inscribir varias opciones y al final escoger unas que todos renuncien en favor de esa única si María Corina no puede? ¿Cómo lo analizan? Yo creo que hay tres criterios fundamentales que pueden asumirse para las dos cosas que me estás planteando. Un primer criterio es el voto. ¿Y qué quiero decir con el voto? Lo que ha ratificado María Corina Machado y que han ratificado los otros actores políticos. El camino es electoral. Yo creo que sostenerse allí, plantarse allí con fuerza, que el camino electoral es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque en anteriores oportunidades en Venezuela en un momento como este, hubiese empezado a aflorar el tema de la abstención, de para qué ir a votar. Yo creo que eso se ha caído en el tiempo y María Corina mismo lo ha ratificado y los actores políticos lo han ratificado. El camino es el voto, el camino es electoral. Y ese es un primer criterio que hay que sostener con mucha fuerza. Un segundo criterio es la unidad. ¿Y por qué digo unidad? Y repito, la unidad no es el tema de tomarnos la foto conjunta y de que nos veamos juntos. No, esa no es la unidad. La unidad es de cómo afrontar los obstáculos que hay. Entonces ahí viene el tema estratégico. Una unidad estratégica que permita decirte, bueno, Fernando, vamos a inscribir a varios candidatos, vamos a inscribir a uno, qué tarjeta vamos a utilizar, qué tarjeta no vamos a utilizar, cómo vamos a hacer, cómo vamos a poder crear los mayores consensos posibles para informar a la gente de que estas son las opciones o de que esta es la opción. Es decir, esa unidad implica una elevación de la estatura política importante, porque además esa unidad requiere enorme responsabilidad, porque todas las decisiones que se toman ahorita van a tener un impacto para los próximos 8 años en el país, al menos los próximos 8 años. Entonces hay que tener una unidad entendiendo que es estratégica y que tiene que ser responsable. Y sin duda alguna, en el marco de esa unidad, lo fundamental, creo aquí, es lo que tú decías, es la presencia de María Corina Machado como una líder indiscutible allí. O sea, su participación, su actuación, su capacidad de decisión, su estar presente en los procesos de toma de decisiones es casi que obligante para el término de construir la unidad. ¿Ella debe tener la última palabra? No sé si ella debe tener la última palabra, pero ella tiene una palabra importante, para colocarlo así. La última palabra la tienen siempre los esquemas autocráticos. Tal jefe, líder supremo, tiene la última palabra. En estos procesos que son democráticos, y bien lo ha dicho María Corina, quizás no es que tenga la última palabra, pero su palabra es fundamental. Y coloco un tercer elemento. Habíamos hablado del voto, de la unidad, y el tercer elemento es la opción. ¿Qué quiere decir la opción? Es no dejar al país en un vacío de no tener por quién votar o de no tener ni siquiera razones para ir a votar. Yo creo que todo esto, consolidar el camino electoral y tener una estrategia unitaria, inteligente y responsable,
tiene que llevarte a que esa opción se consolide para el proceso electoral que va a ser el próximo 28 de julio. Después de 25 años, los partidos políticos venezolanos aprendieron la lección, y eso que nos estás comentando, de unificar el criterio en torno a presentarle una opción al país. ¿Creen que los partidos políticos están preparados para tomar esa decisión? Es que no hay otra opción. Es decir, no sé si no es un tema de que estén preparados o se haya aprendido. Es un tema, primero, de supervivencia y estratégico. Es decir, si tú no tomas buenas decisiones, pues estás casi que dispuesto a asumir 6, 7 u 8 años más de lo que tenemos en Venezuela. Y en 6, 7 u 8 años más ya quizás la posibilidad de los partidos desaparezca en Venezuela, la posibilidad de la oposición desaparezca en Venezuela. Entonces estás peleando solamente el tema de que tengas una buena opción y que tu partido salga mejor que otro. Es la propia existencia de una opción de cambio en Venezuela. Y eso es lo que se está peleando en Venezuela en el año 2024, especialmente con lo cual hemos fecha esto. El 28 de julio se está peleando eso. Y por eso es que hay que llevar ese proceso, hay que llegarle de la mejor manera posible. Y digo la mejor manera porque ahora es que vendrán más obstáculos en el camino, llegar de la mejor manera y permitir a los venezolanos que su voto cuente. La consultora de data estrategia Carmen Beatriz Fernández manifestó que con la fecha de la elección presidencial terminó la incertidumbre, pero comenzó la carrera contra el tiempo de la oposición y María Corina Machado y del oficialismo para tratar de levantar la candidatura de Nicolás Maduro. Bueno, Venezuela tiene fecha, esa es una buena noticia. En las más de 70 elecciones presidenciales que se van a celebrar en el mundo en este 2024, creo que la elección venezolana era la única que no tenía fecha y eso le daba al proceso una enorme incertidumbre. Hoy tenemos menos incertidumbre que ayer, tenemos una fecha. Además, es una fecha, este 28 de julio, que de alguna manera quiere bordear el acuerdo de Barbados. O sea, no está cumpliendo, el gobierno Maduro no está cumpliendo con lo establecido en el acuerdo de Barbados, pero está tratando de mantenerse dentro de los linderos. O sea, se sale, pero no se sale demasiado. Está haciendo una elección adelantada, como había sido preacordado. Esa elección adelantada se está haciendo en el segundo semestre del año y además se anunció la participación o la extensión de invitaciones a observadores internacionales, a Naciones Unidas, a otros observadores locales. No se menciona la Unión Europea, que explícitamente es parte del Acuerdo de Barbados, pero es decir, tratan de cumplir o al menos argumentar o hacer ver o tener argumentos para seguir negociando y mostrar que sí se ha tenido la intención de cumplir. Eso por un lado. La segunda lectura es ligada a la fecha, ¿no? El 28 de julio, ¿qué significa hacer la elección en el natalicio de Chávez? Pues significa que se está apelando a la figura del máximo líder del chavismo, obviamente. Pero eso significa también que toda la estrategia comunicacional que había desarrollado el gobierno Maduro durante los últimos 3, 4, 5 años, que implicaba darle mayor, realzar la figura de Maduro y quitar un poco la sombra de Chávez, que a la postre lo que quiere cualquier mandatario, fracasó estrepitosamente. O sea, se apela al chavismo duro y se buscará apelar en campaña al chavismo emocional porque se falló al transferir o realzar la figura de Maduro como líder, ¿no? Entonces, esa una segunda información. ¿Qué implica que no esté pudiendo o que no se pueda inscribir María Corina Machado, que es la líder indiscutible, no solamente demostrado por las primarias, sino una líder, la única dirigente nacional que está recorriendo el país con unos niveles de afecto popular muy importantes y con esa generación de ese terremoto político que causó la irrupción muy fuerte de María Corina Machado en las primarias, cambiando las dinámicas políticas del país, no solamente de la oposición, sino también y fundamentalmente del gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Obviamente va
la sociedad, y lo están midiendo las encuestas, tiene la figura de María Corina tiene un valor de endoso importantísimo, un valor de endoso muy alto. La capacidad de María Corina de endosar votos o de que se genere una gran transferencia de votos es muy grande. Sin embargo, María Corina no ha hablado nada de transferencia de votos ni ha hablado de sustitución de candidaturas. Es lógico que sea así, porque hasta el final yo creo que quiere decir que va a ser consecuente en ese hasta el final. ¿Hasta el final qué quiere decir? En mi interpretación, quiere decir que se va a hacer esfuerzos muy constantes y de mucha presión interna y externa para que haya un espacio de negociación hacia una transición que pase por incorporar a la posibilidad de que María Corina sea candidata. Si eso no ocurriera, va a haber cada vez más presiones desde la sociedad a que María Corina le alce la mano a alguien, ¿no? O inscriba un candidato. El cronograma, en cierta forma, reduce esa incertidumbre porque la capacidad o los días que están previstos para inscripciones de candidatos están muy cerca y están bien definidos en el cronograma. Pero desde la perspectiva de María Corina, en esta elección tan particular y tan amañada que esperamos ver en 2024, pues es lógico que no desee enseñar demasiado sus cartas, ¿no? Ella, mientras más tarde en tomar esas decisiones, mientras más cerca se esté de la fecha de la elección, será mejor a efectos de sorprender al adversario y de impedir que el adversario haga su juego con nuevas inhabilitaciones, como sucedió en el caso Barinas, que indudablemente es una referencia, o como sucedió en el caso Nicaragua 2021, donde hubo 7 candidatos encarcelados, todos aquellos que podían ganarle a Ortega en una contienda, ¿no? En buena ley. Entonces, creo bueno, así están las cosas. Esta es como una lectura rápida y las primeras impresiones de esto que vimos ayer. El escenario político es complejo. Se deben tomar decisiones importantes pensando en cómo quieren que sea la vida en los próximos 6 años en Venezuela. Soy Fernando Tineo y esto fue Camino Electoral.